Les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bien, hemos hablado en semanas anteriores acerca de la oración modelo, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, la intercesión. La semana pasada vimos eh, diferentes conductas de las que debemos alejarnos y cómo alejarnos de ellas, pero hoy vamos a ver una enseñanza que tiene que ver con el reposo de Dios. Es importante entender el reposo de Dios porque el reposo de Dios debe ser una experiencia práctica en nuestras vidas. La Biblia muestra, además de 7 verdades, leche, diríamos, 7 verdades que son leche espiritual, a 7 verdades llave, clave o carne. Estas 7 verdades llave las podemos enlistar en la perspectiva de lo que es la perfecta voluntad de Dios, pero también de lo que es la gracia divina administrada a nosotros. Por ejemplo, la primera verdad clave nos pone en el lugar de la voluntad de Dios, y el lugar de la voluntad de Dios es su gracia. Eh, Vuelvo a decirlo entonces, las verdades del tabernáculo, la primera verdad o las verdades del tabernáculo nos ponen en el lugar de la gracia divina. En tanto que las verdades del reposo, de las cuales vamos a hablar un poco hoy, prueban que estamos dentro de la voluntad de Dios o prueban que estamos dentro de la gracia divina, dentro de la gracia de Dios. Luego encontramos las verdades vencedoras. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento y voy a, permítame unos segundos. Las verdades vencedoras eh, nos dan la protección de la gracia divina, y esto es una bendición para nosotros. Bueno, mejor hacemos esto y luego esto y luego aquí. Ajá, ya quedó. Bien, entonces, dentro de lo que son las verdades eh, vencedoras, tenemos la protección de la gracia divina, y las verdades del Calvario ministran la paz de la gracia divina a nuestras vidas, en tanto que las verdades de, del dominio ministran el poder de su voluntad para nosotros, o el poder de su gracia para nosotros. Las verdades de la salvación nos dan el propósito triple de la gracia, el propósito triple de su voluntad. Como pueden ver, voluntad y gracia se pueden utilizar de manera indistinta, y en ambos casos no estamos adulterando la doctrina. Finalmente, las verdades dispensacionales van a aprobar, las verdades dispensacionales van a darnos a conocer la preeminencia o supremacía de la voluntad de Dios, de la gracia divina. Hablando de las verdades del reposo, estas prueban que estamos dentro de la gracia de Dios. Cuando yo no estoy en reposo, no estoy dentro de la voluntad de Dios. Cuando yo no estoy en reposo, no estoy dentro de la gracia de Dios. Ya me salí. Había una pareja de hermanos, no una pareja, 2 hermanos en Cristo platicando. Estaban 2 hermanos en Cristo platicando. Y uno le dijo al otro: oye, no te salgas del reposo. Ya que él contestó: pues si todavía ni entro. Y aun cuando esto es una anécdota real y es jocosa, es diferente estar en el reposo y salir a no entrar al reposo, porque estar fuera del reposo es estar fuera de la perfecta voluntad de Dios, estar fuera de la gracia divina.
estar dentro del reposo y luego salir va a mostrar un contraste entre lo que es disfrutar la gracia divina y lo que es experimentar las opresiones que prodiga el mundo a causa de las concupiscencias de la carne y de las opresiones que el diablo quiere prodigar a nuestras vidas. Hermanos, el reposo de Dios es una experiencia hermosa. Los 7 principios para entrar al reposo de Dios, no se trata de 7 maneras de disfrutar el reposo, no, porque eso significaría que puede estar en una de ellas y en las demás. No es así. Debemos estar en en las 7 experiencias para disfrutar la plenitud del reposo de Dios. Hebreos dice que da un reposo para el pueblo de Dios. Y Hebreos va a decirnos que el reposo es un reposo de fe. Veamos, de manera como un índice, las 7 maneras que en conjunto nos permiten experimentar el reposo de Dios. Número 1, fe en la palabra de Dios. Si yo creo en la palabra de Dios, voy a cesar del esfuerzo propio. Porque el orden divino es en fe y en práctica. No basta creer a la palabra de Dios. Hay que poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y una de las prácticas es cesar del esfuerzo propio para dejar que Dios obre. Nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero dejar que Dios actúe en aquello que le corresponde a Él, en su poder, en su alteza, en su soberanía, en su realeza, en su eternidad. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él tiene y hace para ministrarnos a nosotros ese reposo. Entonces, no es suficiente la fe, hay que añadir cese del esfuerzo propio y una vida en el Espíritu. Si yo tengo fe en la palabra de Dios, eso del esfuerzo propio, pero no tengo vida en el Espíritu, voy a frustrarme. ¿Cuál es la vida en el Espíritu? Una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de ayuno inclusive. Pero a eso hay que sumar la armonía en el cuerpo de Cristo y hay que sumar también el sometimiento a los ministerios. No menospreciemos los ministerios, dejemos que Dios obre a través de ellos y nosotros sometámonos a ellos. Número 6, el 6.º principio para entrar al reposo de Dios es crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es importante en nuestras vidas. La inmadurez nos saca del reposo, la inmadurez nos lleva fuera del reposo. El crecimiento espiritual, el carácter de Cristo en nosotros nos lleva a disfrutar de ese reposo. Y te lo digo de una manera muy ilustrativa. Sé que es muy fuerte lo que voy a decir, pero porque tengas una idea. Cuando Pablo iba a ser decapitado y le obligaron a poner su cabeza en un sitio estratégico donde debía caer la espada con fuerza para cortar la cabeza del cuerpo, Pablo lo que hizo no fue poner su cabeza en ese lugar en un sentido espiritual. En un sentido literal lo hizo, pero en un sentido espiritual Pablo puso su cabeza en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Es decir, Pablo fue en reposo a su muerte. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, que nosotros podamos caminar en reposo frente a las situaciones adversas que tenemos. Y entonces finalmente la 7.ª manera, y no, insisto, no es que sean maneras aisladas. Ya tengo una, ya disfruto el reposo. No, se trata de que las 7 las ensamblemos en una vida espiritual. El 7.º principio para entrar al reposo de Dios es reconocimiento de la presencia de Dios. Reconocimiento de la presencia de Dios. Muchas veces estamos distraídos y esas distracciones impiden que nosotros disfrutemos la presencia de Dios, disfrutemos la gracia divina. Reposo en un sentido literal y de una manera muy simple, pero muy simple. Reposo es estar dentro de la voluntad de Dios. Nuevamente, reposo es la experiencia de estar dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se manifiesta en su gracia.
Entonces, hay diferentes enseñanzas en la Biblia que nos hablan de este reposo. Por ejemplo, veamos este texto que es en sí mismo es glorioso. En Éxodo 33:14, en Éxodo 33:14 hay un diálogo previo a este verso. En ese diálogo Dios está hablando a Moisés, diciéndole que debe llevar ese pueblo, el pueblo de Israel, debe llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo no llevo este pueblo, yo aquí me quedo estacionado. Y esta palabra es hermosa. Ahí dice Éxodo 33:14, Jehová dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Se dan cuenta? Mi rostro, más que el rostro del Señor, su presencia habría de ir con Moisés y la presencia de Dios habría de dar reposo a Moisés. Gloria al Señor. Esto es hermoso. Y nosotros podemos entender entonces que la paz, el descanso que todos queremos disfrutar, solamente lo puede prodigar Dios. Solamente Dios en su gracia preciosa a través de estos 7 principios que hemos enlistado. Debo confesar algo, hay noches en que no dije trato, no quise decir trato, quise decir tardo en conciliar el sueño. Y a veces me doy cuenta que ninguna postura de mi cuerpo estando en la cama está, digamos, disfrutando del reposo. Entonces, realmente eso demuestra que esos minutos o esos tiempos son tiempos en que mi ser no está disfrutando de la presencia de Dios a pesar de que Dios está ahí. Y parece ser que esto es un achaque de vejez, un achaque de edad, de que uno ya no puede estar de ninguna posición acostado para poder conciliar el sueño. Obviamente, después de conciliar el sueño, lo disfruto. Mi hija me preguntaba en la mañana que si no dormí bien. Le dije, sí, dormí muy bien. Tan dormí bien que me pasé de la hora, tiempo extra me pasé durmiendo. Regresando pues al tema del reposo, en el Salmo 23, versos 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí encuentras varias claves de reposo. Número 1, la presencia divina. El Señor como pastor nuestro, cuidando de nosotros. Y en paralelo, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, va a decirnos el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Diferentes aspectos del pastorado que hablan de una relación íntima, una relación de fidelidad, de lealtad, y no hay fiel como Cristo. Allá en 1 Timoteo, el apóstol Pablo va a decir, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. No puedo, dije 1 Timoteo, no estoy seguro si es primera o segunda, pero una cosa es cierta, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Señor, nuestro Dios, permanece fiel. Es segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Veamos entonces en este texto del Salmo 23 cómo han surgido diferentes verdades espirituales para nuestras vidas que van a ministrarnos reposo, Él como pastor cuidando de nosotros. Y luego dice, en lugares, primero, nada nos faltará.
nada nos faltará y puede ser que solo sea un taco de frijoles, y puede ser que la tortilla esté un poco tiesa, tal vez algo dura, pero no te falta el alimento. Y algo más importante todavía, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. El Señor nos lleva a lugares de delicados pastos para descansar, para que descansemos. Y luego junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Y esas aguas de reposo son remansos en los que el agua está tan quieta que uno puede reflejarse en ella. Y si es agua cristalina, qué hermoso. Bien, entonces nosotros podemos entender que el Señor siempre va a procurar nuestro reposo. Y hay un pasaje que va a decir el propio Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Está hablando del buen pastor, está hablando de Jehová, el Padre Celestial, o en paralelo Cristo, nuestro buen pastor. Así que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. Pero hay que estar conscientes de Él. No hay que estar conscientes del valle de muerte. Hay que estar conscientes de Cristo. Es el punto. Eso nos ministra reposo. Cuando nosotros vemos el Salmo 37 y seguimos en la introducción, el Salmo 37 va a decirnos puntualmente varias verdades. Verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes. Sí, hay malignos, hay gente malvada, hay gente que obra mal. Yo estaba leyendo en 1 de Juan, en el capítulo 5, cuando dice, hay pecado no de muerte. Señor, ¿cuál es el pecado de muerte? Porque habla, hay pecado no de muerte. Entonces, hay pecado de muerte. Y el pecado de muerte puede llevar a un ministro a entregar la vida de alguien a Satanás para que su espíritu vaya a la presencia de Dios y deje de hacer daño. Bueno, el detalle está en que el texto que continúa dice, toda maldad es pecado. Hay 4 definiciones de pecado: toda maldad, toda transgresión de la ley, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y toda incredulidad. De esas 4, toda maldad. Y toda maldad está relacionada con prácticas demoníacas en su contexto. Toda práctica demoníaca. No voy a hablar de eso porque no es el tema de hoy, perdónenme, me he desviado. Pero dice el Salmo 37, hablando de reposo en la introducción, no te impacientes. En otras palabras, ven a disfrutar el reposo en paciencia. Bueno, la paciencia junto con la esperanza, la paciencia se define como espera puesta bajo presión. Cuando tú metes los granos de la oliva, los granos de las olivas, los metes a la prensa y presionas, y presionas, y presionas, las piedras presionan, hay ductos a través de los cuales va a brotar el aceite. Y esto habla de que la opresión puede llevarnos a tener unción. Regresando, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego pueden ver el verso 3. El primer verso es un principio de reposo. El verso 3, espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Espera en Jehová, otro principio de reposo. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. El verso 7, el verso 4, perdón. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te dará
las peticiones de tu corazón. Ya vimos el verso 1, 3, 4, 5, el verso 7. Calla delante de Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, espera en Jehová. Y bueno, llevamos verso 1, 3, 1, 3, 5, 7, el 4 también, pero hay verso 9. Los malignos serán talados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Haciendo a un lado el verso 4, que es importante para el reposo, pero haciendo a un lado el verso 4 tenemos verso 1, verso 3, verso 5, verso 7, verso 1, verso 3, verso 5, verso 7 y verso 9. Llevamos 5 principios de reposo. En el verso estoy buscando, es en el verso 24, 25, 29. No, perdón, no es mi intención adivinar, pero es que este texto no está en las notas, por eso lo tengo que buscar. Bueno, hay un texto que habla del esperar nuevamente. Ese se los dejo de tarea, van a tener que leer todo el Salmo 37 para sumar 6. Sí, es el verso 34. Gracias a Dios que me lo acaba de señalar el Señor. Es aquí, Santiago. Verso 34, aquí encontramos el sexto principio de espera. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra. Y número 7, el número 7 está en los versos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová es la fortaleza del justo en tiempo de angustia. Verso 40, y Jehová los ayudará, y los librará, y libertará a los de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos beneficios del reposo? Bien, la intención es hablar del reposo de Josafat. Ya llevamos medio tiempo, si no terminamos hoy, la próxima semana. Pero veamos entonces que dentro de este tipo de textos, como el Salmo 37, el Salmo 73 también va a tener algunos principios de reposo. Cada frase nos habla de reposo. No te impacientes, espera, 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 espera. Los que esperan en Jehová, y eso también lo va a decir el profeta Isaías, los que esperan en Jehová. Los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bueno, nosotros no debemos tener enojo, ni ira, ni envidia, ni maledicencia, y el resultado va a ser reposo. Cuando nosotros caminamos en estos principios, vamos a tener reposo. Podemos ver más textos, pero avancemos un poco. Veamos en la vida de Josafat. Josafat fue un rey justo, un rey temeroso de Dios. Y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en los versos 1 al 12, vamos a encontrar 7 principios de reposo en la vida del rey Josafat. Voy a leer el contexto y después vamos a ir desentrañando cada punto. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos
otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria. Y aquí ellos están en Hazazón Tamar, que es en Gedi. Entonces Josafat tuvo temor, y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos, y te enseñoreas de todos los reinos de las gentes. En tu mano está tal fuerza y potencia que no hay quien te resista. Dios nuestro, tú echaste los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre. Hago un paréntesis antes de continuar la lectura para establecer: Josafat está tocando lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace. Él es Dios en los cielos y tiene todo poder sobre todos los reinos. Y él se enseñorea en su mano. Hay tal fuerza y tal poder que no hay quien le pueda resistir. Y él echó a los enemigos de Israel de la tierra que posee. Hoy no la posee en totalidad Israel, pero Dios echó fuera a los enemigos. Dios ha echado de nuestras vidas los demonios que teníamos cuando éramos impíos. Dios ha echado de nuestras vidas las concupiscencias de nuestra carne. Dios ha echado de nuestras vidas las corrientes de este mundo, para que nosotros podamos disfrutar del reposo divino. Continúo leyendo. Verso 7: Dios nuestro, no echaste tú a los moradores así ya. Ok, voy a leerlo. No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre. Verso 8: y ellos, o sea, el pueblo Israel, ha habitado la tierra, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, no les juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. En realidad es todo el capítulo, pero vamos a ir entresacando los versos. He mencionado que en los versos 6 y 7 Josafat tocó a Dios en lo que Dios es, tiene y hace. Y en el verso 11 se habla de Judá, y Judá era la heredad de Dios en aquel tiempo, y Josafat confiesa su propia debilidad contra un ejército grande y temible. Pero en los versos 13 y 15 vamos a encontrar el primer principio de reposo: fe en la palabra de Dios. Versos 13 al 15: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba ahí Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yael, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta palabra, no es vuestra la guerra, sino de Dios, es una palabra que ya está registrada de manera parafraseada en Éxodo, está registrada en otros textos bíblicos, en el libro de los Jueces. Hay varias maneras, hay varios momentos en que encontramos esta expresión, la vamos a encontrar en el libro de Nehemías, y es importante, pero aquí, en este momento, en esa lectura específica, es una palabra rema. No es una palabra escrita, no es una palabra logos, que ya estaba escrita, sino es una palabra hablada por Dios de manera profética. Y es importante entender que nosotros debemos tener fe a la palabra de Dios, a la palabra escrita, pero también debemos tener fe a la palabra rema que Dios nos dé frente a circunstancias adversas. Gloria al Señor. Eh, Platicando recientemente con una preciosa hermana, una hermana en Cristo, y tomando como referencia la sublevación de Absalom, dice la escritura que Absalom llamó a Achitofel, Achitopel, Achitofel, Achitofel, como lo quieras pronunciar. Achitofel era consejero de David. El testimonio de la escritura en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, es que Achitofel hablaba como si Dios hablase. El problema está en que ante una rebelión contra el ungido de Jehová, Achitofel ya iba en camino incorrecto, ya iba caminando de manera incorrecta. Achitofel iba ya en rebelión, pero él hablaba como si Dios hablase. No significa que su palabra fuese de Dios. No significa que Achitofel hablase remas de Dios. Significa que él tenía una sabiduría tal vez ya influida por el demonio, por el diablo. Entonces, la oración de David es esta: Jehová, entontece el consejo de Achitofel. ¿Saben qué hizo Dios? Entonteció el consejo de Achitofel. Gloria al Señor. Tan Achitofel no estaba en comunión con Dios, tan estaba en rebelión, que su orgullo y su soberbia le llevaron al suicidio, porque al no tomarse en cuenta su consejo, dado que Usai Araquita cambió el consejo, le dijo a Absalom, bueno, esta vez Achitofel no ha aconsejado correctamente, porque acuérdate, le dice a Absalom, tu padre, David, es un hombre de guerra, y la gente que está con él es gente de guerra, y ahorita están están enojados, están molestos, y si alguien viene y ellos atacan, y tu ejército, Absalom, tu ejército es disminuido, se correrá la voz, el ejército de Absalom está derrotado. Entonces, Usai Araquita provoca que Absalom se retrase en perseguir a su padre. Y entontecido el consejo de Achitofel, Achitofel fue y se ahorcó. De ese tamaño era su sabiduría. Fíjense bien, no era sabiduría de Dios, era sabiduría demoníaca. Porque va y en una actitud de orgullo y de soberbia, se quita la vida. Bien, regresando entonces, aquí en este verso 15, en segundo de Crónicas 20:15, encontramos una palabra rema de Dios. Qué hermoso cuando Dios te da una palabra rema y tú te mantienes en ella agarrado así como el barco está atado al ancla, el ancla está abajo en la roca, el ancla está agarrada a la roca y entonces, bueno, pues el barco, a menos que se rompa la cadena, a menos que el ancla se desprenda de la cadena, el barco está seguro a pesar de los vaivenes del mar. Entonces, si tú te tomas de la palabra de Dios y te aferras a ella, como lo hizo Josafat y todo el pueblo, tendrás éxito, tendrás victoria. Entonces vemos al Espíritu de Dios moviéndose a través de profecía. Jehová os dice así, no hay para que peleéis. Dice, no es vuestra la guerra,
sino de Dios. El resultado lo vamos a ver al final de la historia. Tenemos pues la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en atender, la palabra escrita, la palabra que Dios nos ha dado, pero todas las remas de Dios que coinciden con la escritura, todas las remas de Dios que coinciden con la escritura son bendiciones, son palabras en las que debemos depositar nuestra fe. Debemos depositar nuestra fe. Bien, en los versos 16 y 17 vemos cómo Judá cesa de cualquier esfuerzo propio. Estoy en segundo de Crónicas 20, versos 16 y 17. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis nuevamente. Ahí está, cesen del esfuerzo. Lleven sus armas, pero no van a pelear, aleluya. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Hermanos, qué hermosa palabra. Debo decirles, hay por lo menos entre 7 y 12, entre 7 y 12 veces esta expresión, no hay para que peleéis, o no es vuestra la guerra. Y es hermoso esto, es un testimonio glorioso para nuestro sustento de fe. ¡Qué bendición! Cesen del esfuerzo de pelear ustedes con sus argumentos, con sus herramientas, con sus armas de batalla. No hay para que peleen. Yo voy a pelear por ustedes, dice el Señor. ¡Qué hermoso! Entonces ellos cesaron de su esfuerzo, pero caminaron de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Y número 3, en el verso 18 vemos el inicio de un avivamiento que corresponde a la vida en el Espíritu. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahí está la vida en el Espíritu. Los ejércitos vienen, los ejércitos están cerca. ¿Y tú qué haces? Toma el arco, las flechas, las lanzas, las espadas. No, se postraron y adoraron al Señor siguiendo el consejo de la palabra rema que Dios les había dado. Aleluya. De hecho, los dos primeros puntos, el de la fe en la palabra de Dios que corresponde a rema, y el del cese del esfuerzo propio corresponde a la continuación de la primera rema. Aleluya. Número 3, adoraron. Recuerdo muy bien, en estos momentos me acuerdo muy bien, hubo una explosión en San Juanico, año de 1984, noviembre, me parece que fue el 19 de noviembre de 1984, fue noviembre, eso sí, fue 1984, también lo fue. Fue San Juanico, sí, San Juan Izhuatepec, municipio de Tlalnepantla, conurbación con parte de la Ciudad de México, por cierto. Explotaron 2 esferas de gas, esferas que tenían toneladas de gas, explotaron. Muchas víctimas, hubo muchas víctimas en ese pueblo de San Juanico. Muchas personas murieron, quedaron petrificadas, animales, todo lo que estaba alrededor de esas esferas, la población que estaba alrededor. Me acuerdo muy bien, eran tal vez las 6 de la mañana, un poco antes, cuando llovía el hongo, cómo se levantaba, y a la distancia, obviamente, por la ventana lo vi. Bueno, nos despertamos todos, nos levantamos todos, nos vestimos todos rápidamente para huir, para salir de ese lugar e irnos a un lugar de cuidado, un lugar alejado.
Y mi padre, tardamos, yo creo que 2 horas en convencerlo de salir de casa. Porque durante ese tiempo de 2 horas él nos decía, pónganse a orar, pónganse a orar, es lo que deben hacer. Él de rodillas, buscando el rostro de Dios, pónganse a orar. No fue la primera experiencia, no fue la única experiencia tampoco. Hubo experiencias precedentes en las que mi padre siempre nos decía que nos pusiésemos a orar. Y es lo que hizo Judá. Judá no se pertrechó, Judá no hizo, no buscó ayuda de los hombres, tampoco buscó las armas de guerra. Lo que hace es adorar, adorar al Señor. Y adoraron a Jehová. Esto es vida en el Espíritu. En Juan 4:24, el Señor Jesús dice, Dios es Espíritu. Y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Número 4, versos 19 al 21. Levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Joré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová. Ahí está el primer principio, fe en la palabra de Dios, vuestro Dios, y seréis seguros. Creed a sus profetas, y aquí está el cuarto principio de armonía mediante el ministerio del cuerpo de Cristo. Creed a sus profetas. ¿Dónde estoy? 19:21, sí. Estoy en el verso 20 ahora, al final. Y seréis seguros o estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pueden ustedes ir viendo cómo se van combinando fe en la palabra de Dios, ese del esfuerzo propio, vida en el Espíritu a través de adoración y alabanza. Continúa la alabanza aquí, pero están en armonía, el cuerpo está en armonía. Todos los santos, todos los miembros del pueblo de Judá y los que habían venido de otras ciudades están en armonía, están caminando en un principio como un solo hombre. Van a encontrar en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, varios textos. En Jueces, por ejemplo, encontramos 3 o 4 veces la expresión como un solo hombre. En el libro de Nehemías, 2 veces por lo menos, como un solo hombre. Y esta expresión como un solo hombre la vamos a encontrar unas 7 veces en el Antiguo Testamento. Y esto nos enseña que debemos caminar en armonía, como si fuéramos todos en conjunto, todos los creyentes, un solo hombre. Así que vamos al punto número 5. En el punto número 5 lo vamos a encontrar en el verso 20, ya lo leímos, vamos a leerlo nuevamente. Como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está el sometimiento a los ministerios, a los profetas. Además de someterse al rey Josafat, había necesidad de someterse a los profetas que estaban hablando las palabras del Señor. Y esto da seguridad. Cuando tú te sometes a los ministerios, caminas en seguridad. Hay una cobertura, es una especie de paraguas, una sombra que te guarda del sol, una sombra que te da frescura, que te da ese ambiente húmedo agradable cuando el sol está inclemente, cuando el sol está calentando intensamente. El pueblo de Israel caminó a lo largo de 40 años a través de 12 desiertos, diría yo de esta manera. El pueblo de Israel caminó a lo largo de 12 desiertos en un margen de 40 años. Y uno de los detalles que vimos en ese peregrinar
es que durante el día el pueblo de Israel tenía una columna de nube que les daba frescura y durante la noche una columna de fuego que les daba calor. El desierto es extremoso, durante el día es extremadamente caluroso y durante el invierno es extremadamente frío. Entonces, de ahí la expresión de cobertura de Dios, dándoles frescura durante el día y calor durante la noche. Bendito sea Cristo, porque nosotros, los ministerios sobre nosotros son una cobertura, una protección, y es importante someternos para estar seguros, para caminar en principios eh, gloriosos, yo diría. No olvidemos, reposo de Dios no es uno, reposo de Dios son 7 principios en armonía, 7 principios puestos en su correcto orden, 7 principios puestos en práctica, en una práctica cotidiana, creer a la palabra de Dios, en este caso fue una rema, cesar del esfuerzo propio por otra rema que Dios les da, diciendo, no hay para qué peleen ustedes, ni es la guerra, ni es la batalla, y luego vida en el Espíritu adorando al Señor, y luego armonía en el cuerpo de Cristo, todos juntos como un solo hombre caminando. Y número 5, sometimiento a los ministerios, en este caso a los profetas. Y viene lo que podemos llamar el crecimiento espiritual, versos 22 al 26. Estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 22 al 26. Como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros, pues los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí, yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas entre los cadáveres, los cuales tomaron, entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beracá, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Esto habla ya de crecimiento espiritual. ¿Qué significa el valle de Beracá? Permítanme buscarlo rápidamente. Estoy aquí viendo la escritura. Y el valle de Beracá. ¿Qué significa Beracá? Es importante. Estamos en el verso 26. Sí, ¿verdad? 26. Bueno, vamos a ver. Beracá significa... me hizo trampa aquí. A ver si lo encuentro rápidamente, si me dan unos segundos. A ver, ¿qué dice aquí? Dignidad, honra. Qué hermoso, hermanos. El valle de la dignidad, el valle de la honra. Cuando tú has crecido, cuando tú has madurado, Dios te honra. Dios añade una dignidad especial a tu vida porque tú estás experimentando el descanso divino, estás experimentando el reposo de Dios. Hay una expresión que se utiliza de manera común. Cuando alguien muere dicen en paz descanse. Da la impresión que es después de la muerte cuando viene la paz. Yo debo decirles, no es así. En términos bíblicos, la paz y el reposo lo podemos experimentar cumpliendo estos 7 principios.
Estamos en el punto número 6 que corresponde a crecimiento espiritual o madurez o carácter de Cristo o Cristo viviendo su vida a través de ti. Es la manera. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá salió a la guerra siendo llevados por levitas que alababan al Señor, que glorificaban al Señor, y los profetas, y entonces, en lugar de enfrentar ejércitos, en lugar de enfrentar soldados, lo único que vieron fueron los despojos para que Dios les bendijera en abundancia. Cuando tú has crecido, cuando tú estás en el nivel de Cristo, lo único que va a traer Dios a tu vida es bendición. Y a veces uno dirá, bueno, pero no tengo riquezas, no tengo el auto que deseaba, yo quisiera cambiar de una casa a otra, yo quisiera pasearme, irme a vacacionar a tal lugar y estar allá toda una semana en la alberca, etcétera. Pero lo que Dios te está dando es una dignidad y una honra que es espiritual. Puede ser que en tu crecimiento espiritual no tengas todo lo que tu corazón desea, pero tienes lo que Dios desea para ti. Dignidad y honra. Así que ve y posee los despojos. Hay un canto, no recuerdo, viene a mi mente un poco, pero no lo recuerdo ni la letra ni la melodía, pero es algo que tiene que ver con ir a la guerra y eh, poseer las riquezas de los enemigos. Bueno, vayamos al punto número 7 y este punto 7 lo vamos a encontrar en los versos 27 al 30 de Segundo de Crónicas 20. 27 al 30. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para tornarse a Jerusalén con gozo, porque Jehová les había dado gozo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y bocinas a la casa de Jehová. Y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo reposo. El resultado es reposo. La búsqueda es reposo, el resultado es reposo. Tuvieron reposo. Uh, porque su Dios les dio reposo de todas partes. Hasta el verso 30. Así que es Dios quien ministra reposo. Yo diría, estando conscientes de Dios, vamos a cumplir fácilmente la fe en la palabra de Dios, cesar de nuestro esfuerzo propio. Entre Marta y María, María estaba a los pies del Señor Jesús, en reposo, y Marta afanada. Señor, que no tienes cuidado, dile a María que me ayude, mira, yo estoy aquí batallando con el pan, y la pasta hojaldre, y las anchoas, y los camarones, perdón, los camarones, pero el pescado, sí, el pescado asado, pescado a las brasas. Estoy aquí batallando por poner las manzanas y los frutos secos y los higos y todo esto. Y mira, María está ahí sentada, pues, Señor, dile. Y el Señor lo que contesta a Marta, 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 turbada y afanada estás. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Reposo. Cuando tú estás consciente de Dios, todo lo demás pasa a segundo término. Pero si no estamos conscientes de Dios, difícilmente vamos a creer a su palabra, difícilmente vamos a hacer del esfuerzo. No, mira, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer así, 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 así. ¿Qué dice Dios? No, 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 espérate, no me vengas con temas espirituales. Espérate. Cuán importante es tener conciencia de Dios. El séptimo principio es reconocimiento de la presencia de Dios. Nosotros debemos reconocer que el Señor está presente y conoce todo, conoce todas tus cargas,
conoce todos tus afanes. Él sabe qué es lo que estás necesitando tú ahora. Vean cómo reaccionó Josafat. Él, perdón, ora ante el Señor y declara: tú eres Dios en los cielos, en tu mano hay tal poder que nadie te resista. Tú has echado a nuestros enemigos de esta tierra. Lo que Dios es, tiene y hace. Pero enseguida Josafat lleva al pueblo de Judá y de las ciudades vecinas a caminar el reposo de Dios. Número uno, creyendo a una palabra rema hablada por un profeta, un sacerdote profeta. Hay sacerdotes profetas. Ezequiel fue un sacerdote levita y profeta. Jeremías fue un sacerdote de Dios y profeta. Bien, entonces hay una palabra profética, una palabra rema, y el pueblo creyó a esa palabra rema. Le sigue una palabra más: la guerra no es vuestra, así que no van a tener que esforzarse, no van a tener que pelear. Entonces esto lleva al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, perdón, a descansar, creer en la palabra de Dios y cesar de su esfuerzo. No digas creo en la palabra de Dios y estés esforzándote en tu capacidad. No es cierto, no estás creyendo en la palabra de Dios. Si crees a la palabra de Dios, descansa en Cristo. Haz lo que te corresponde hacer a ti, que es adorar a Dios. Deja que Dios haga lo que le corresponde a Él. Entonces, fe en la palabra de Dios, ese del esfuerzo propio. Vida en el Espíritu, esto es, adoraron, se postraron y adoraron. Y el pueblo caminó como un solo hombre. No lo dice aquí la Escritura, en otros textos paralelos vamos a encontrar esa expresión, pero el pueblo caminó como un solo hombre. Y el pueblo se sometió a la palabra de los profetas, a las autoridades, a los ministerios. El pueblo sometió. El quinto principio, sometimiento a los ministerios. El sexto principio, crecimiento espiritual. Cuando tú has crecido espiritualmente, Dios te lleva por despojos. Dios te lleva al valle de Beracá. ¿Qué es el valle de Beracá? El valle de la dignidad, el valle de la honra. Cuando tú has crecido al nivel de Cristo, cuando tu vida es una vida en la que estás experimentando la vida de Cristo, Dios te da la dignidad de Cristo. Y número 7, reconocer la presencia de Dios. Y Dios les dio reposo. Es la conclusión del verso 30. 2 veces dice que Dios les dio reposo. Amados hermanos, queremos vivir una vida vencedora. Fíjense bien, lo que acabo de decir nada tiene que ver con el reposo en estos momentos, aunque sí lo tiene que ver más adelante. Pero lo que dije, ¿quieres vivir una vida vencedora? Debes aprender a vivir en el reposo. Y las 7 verdades clave también son para experimentarse. Número 1, las verdades del tabernáculo nos ponen en el lugar de su gracia. El lugar de su gracia es la iglesia. Número 2, las pruebas del reposo que estamos viendo hoy prueban que estamos en la gracia de Dios, estando en el lugar de la gracia, disfrutando la gracia. Entonces vamos a poder vencer. Es la tercera verdad, las verdades vencedoras. Vamos a poder vencer con la protección de la gracia divina y vamos a disfrutar la paz que nos da el Calvario, las verdades del Calvario. Vamos a disfrutar de esa paz que nos da las verdades del Calvario y vamos a disfrutar el poder de la gracia. Las verdades del Calvario son la paz de su gracia. Y así vamos a ver, ya cerrar el broche. Y de esta manera llevamos 4, ¿no? Estamos en el lugar de la gracia de Dios, la verdad del tabernáculo, que nos llevan a disfrutar de la gracia de Dios, probar que estamos en la gracia de Dios a través del reposo y disfrutar la protección de la gracia divina en verdades vencedoras y disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento por las verdades del Calvario. Las verdades del Calvario nos dan la paz de su gracia y luego esto nos lleva a disfrutar
el poder de su gracia. Número 5, el poder de su gracia, que es a través de dominio sobre 7 reinos demoníacos, sobre 7 diferentes reinos más bien. Y esto nos lleva a crecer espiritualmente en las verdades. Estas son las verdades del dominio, las verdades de la salvación y finalmente las verdades de la preeminencia divina. Debo decirles, la gracia de Dios está desde Adán y Eva hasta el último hombre que llegue a poblar esta tierra. Ese último hombre decidirá entre la gracia y la perdición. Yo no sé quién sea, pero sé que el último hombre también tendrá que tomar una decisión entre la gracia y la muerte eterna. Así que, amados hermanos, disfruten del reposo de Dios. ¿Cómo? Creamos a su palabra, hacemos del esfuerzo propio, llevamos una vida de alabanza, adoración y exaltación. Ajá. Caminemos en armonía. No, que tú estás mal, pues tú estás peor, pues los dos estamos mal, pues entonces no hay armonía. No hay armonía. Si tú estás mal y yo estoy peor, no hay armonía. Amén. Y sometamos a los ministerios y crezcamos espiritualmente. Y sobre todo esto, reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor les bendiga abundantemente.